Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bueno, bien amigos, como lo prometido es deuda, tenemos en nuestra línea telefónica a Rafael Ramírez, quien no necesita mucha presentación. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Estás bien afónico? Un poco enfermo con el invierno aquí, pero aquí vamos bien, para adelante. Todo bien, gracias. Chef. Bueno, ahorita lo que está al tope de la actualidad venezolana es la liberación a Chevron de hacer negocio con Venezuela. Pero sin embargo, tú eres uno de los que cree, son varios, pero tú eres uno de los que cree que una violación a la ley de hidrocarburos y a la Constitución. ¿En qué te basas tú para afirmar eso? Gracias, Che. Bueno, sí, lo que está pasando es muy, muy grave. Yo te puedo hablar como exministro de petróleo del país durante 12 años, que me correspondió aplicar estrictamente la ley de hidrocarburos. De manera tal que, en base a mi experiencia y en base a la información, al mismo contenido de la licencia general número 41 del Departamento del Tesoro, puedo afirmar sin lugar a dudas que esa licencia viola nuestra ley y nuestra Constitución. La licencia emitida por el gobierno norteamericano puede autorizar a su empresa Chevron a lo que sea. Eso es un asunto de ellos. Lo que no puede suceder es que las autoridades venezolanas, en este caso el gobierno, quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley y la Constitución, acepten esos términos de la licencia. Es decir, una licencia extranjera no puede cambiar o no puede estar por encima de la ley y la Constitución venezolana. Entonces, veamos por qué la licencia viola la ley. Porque la gente dirá, bueno, sí, pero ¿por qué la viola? Bueno, muy sencillo. La licencia se refiere primero que todo a Chevron y su joint venture en Venezuela. Es decir, ellos eliminan la figura de la empresa mixta. Una cosa importante para que se sepa en el país o los que se están oyendo es que de acuerdo a nuestra ley orgánica de hidrocarburos y la Constitución en su artículo 302, ninguna empresa privada, sea extranjera, rusa, china o americana, puede operar en el país por su cuenta. Ninguna. Eso no se permite. Por eso, la ley creó en su artículo 33 la figura de la empresa mixta. La empresa mixta tiene una característica fundamental. En ella, PDVSA tiene mayoría accionaria. Es decir, como dice la ley orgánica de hidrocarburos, el Estado, a través de su empresa nacional, ejerce una propiedad plena del petróleo. Entonces, cuando esta gente habla de joint ventures, está sencillamente dejando sin efecto la existencia de las empresas mixtas. En esas empresas mixtas, en la mayoría de las empresas mixtas constituidas durante el gobierno del presidente Chávez, PDVSA tiene una mayoría de 70 y de 60%. En el caso de la empresa mixta con Chevron Petropiar, 70% a favor de PDVSA. Y en el caso de la empresa mixta Petroboscan, 60% a favor de PDVSA. Es decir que PDVSA es mayoría.
PDVSA, tal como establece la ley, la empresa mixta es la que tiene que operar, tiene que producir y tiene que exportar petróleo, no es la Chevron. Así lo diga la licencia de quien sea, no es la Chevron, es una empresa mixta. Por otra parte, la empresa mixta es algo público, es decir, fue sometida a una discusión pública en el seno de la Asamblea Nacional. Ahí no hay secreto, hay todos los contratos y todos los detalles del funcionamiento de la empresa mixta están aprobados por la Asamblea Nacional y están publicados. Entonces ese es el primer tema importante. La segunda cosa grave, tan grave como esto, es que la licencia prohíbe a la Chevron el pago de cualquier impuesto o canon al gobierno. Aquí estamos hablando entonces de que la Chevron no puede pagar regalías ni impuestos al país. El tema de la regalía, tú sabes que es la tasa, el impuesto que recibe el Estado venezolano como propietario del petróleo. Y esto es así, no desde Chávez, esto es así desde el decreto de Quito del Libertador Simón Bolívar en 1829. El petróleo pertenece al Estado venezolano. Y esto fue reafirmado en nuestra Constitución. Entonces, en función de la propiedad del Estado sobre el recurso natural, sobre el petróleo, el Estado recibe la regalía. En nuestro caso, está establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el artículo 44 y 48, regalía e impuestos de extracción, están establecidas en 33,33%. Es decir, nadie puede producir y vender petróleo sin pagarle al dueño, es decir, al Estado venezolano, lo correspondiente a la regalía. De cada 100 barriles que se venden en el exterior, 33,33 son de los venezolanos. Es decir, es de todo el pueblo de Venezuela. Pero por otra parte, en el sector petrolero también están establecidas el impuesto sobre la renta, que nuestra ley de impuestos sobre la renta establece en 50% para la actividad petrolera, porque es la más importante del país, ¿no? Ahora, nosotros como país conquistamos nuestra soberanía fiscal con la reforma de la ley de 1943, donde Medina Angarita en aquel momento impuso impuestos a las petroleras. Y eso ha sido así desde entonces. Ahora no puede ser que una licencia extranjera le diga a la Chevron que no puede pagar ni impuestos ni ningún otro canon, es decir, ni regalías ni impuestos al gobierno de Venezuela. Otra cosa muy grave es que dice la licencia que Chevron no puede pagar cualquier dividendo, incluyendo dividendo en especies, a PDVSA. Es decir, que siendo PDVSA el socio mayoritario de la empresa mixta, no va a poder obtener dinero de la venta del petróleo que haga la empresa mixta. La última cosa que es muy grave es que la licencia indica que todo el petróleo que se produzca en los joint ventures de la Chevron, es decir, en la empresa mixta de la Chevron, solo serán vendidos a los Estados Unidos y con prioridad a la Chevron de los Estados Unidos. Es decir, acá se viola un principio establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde la comercialización del petróleo es monopolio del Estado. Es decir, la vende PDVSA. ¿Por qué? Bueno, esto fue lo que permitió que el país estuviera en la OPEP, ¿no? En los años 70, ningún país de la OPEP manejaba su propio petróleo. Y se produjo lo que se llamó la revolución de la OPEP, que fue cuando los países comenzaron a manejar ellos mismos su petróleo y rompieron con la cartelización de lo que llamaban las 7 hermanas, que se vendían entre ellas mismas
es decir, la Chevron, la ExxonMobil, la Shell, todas esas empresas, y ponían los precios. Entonces aquí Venezuela, de aceptar el gobierno esta licencia, bueno, entonces estaría aceptando que ya perdimos la soberanía en el manejo de nuestro petróleo, y la Chevron de Venezuela le venderá a la Chevron de los Estados Unidos el petróleo. La decisión de a quién le vendemos petróleo no es una decisión soberana. Cuando estábamos con el presidente Chávez, nosotros vendíamos 1.300.000 barriles ya de petróleo a los Estados Unidos. Bueno, porque era nuestro interés nacional primero y después comercial. Pero también le vendíamos a la India, también le vendíamos a Europa, también le vendíamos a Sudamérica, a Petrocaribe, a China. Es decir, tú eres un país soberano y puedes vender tu petróleo si quieres, porque el petróleo es tuyo. Entonces, en conclusión, en resumen, digamos, yo hice un artículo donde detallé todos estos aspectos. Esta licencia es ilegal. Esta licencia viola las leyes y la Constitución venezolana. Esta licencia convierte a Venezuela en un país tutelado. ¿Un país tutelado por qué? Bueno, porque es tutelado por el interés transnacional o el interés extranjero. Si esto se acepta, como parece que se está aceptando, sencillamente un pedazo de licencia, una simple licencia, estarían poniéndola por encima de la ley orgánica de hidrocarburos y la Constitución bolivariana, que no solamente fue aprobada por el pueblo, en el caso de la Constitución, sino que nos costó tanto, como decía Chávez, sangre, sudor y lágrimas, golpe de Estado, sabotaje petrolero para ponerla en vigencia. Es muy grave lo que está pasando, es muy triste, claro. También voy a decir los argumentos de la oposición. Hay una cantidad de gente que está interesada por distintas motivaciones de que Chevron vuelva al país. Bueno, hay muchos negocios detrás de todo esto, ¿no? Hay contratistas, lobistas, todo esto. Entonces dicen que eso no es verdad, porque la Chevron nunca ha pagado regalías e impuestos en el país, que es lo que lo paga la empresa misma. Es una estupidez, es una estupidez. Chevron y cualquier empresa extranjera en el país, incluida PDVSA, siempre han pagado regalías e impuestos. Ah, claro, la factura de pago, el cheque, no lo hace Chevron ni lo hace PDVSA, sino que lo hace la empresa mixta. En el caso de Petroboscan, lo hace la empresa mixta. Pero de ese pago de regalías de 33%, Chevron paga lo que le corresponde por su participación de 40% y PDVSA lo que le corresponde por su participación de 60%. Entonces, cuando dicen estas cosas, es para confundir al país. Otros dicen, otros incluso exministros, como Calderón Verde, dicen, bueno, pero dejen el escándalo, eso es un poquito. Va a ser 6 meses, es decir, es como aquella cosa de que, bueno, por lo menos un poquitico, no va a ser tanto que nos van a embromar. No, una cosa te quiero decir, no se trata de que sea la gran producción petrolera del mundo. Esas dos empresas mixtas en las que está Chevron produjeron en su mejor año, es decir, en el 2013 con nosotros, produjeron 110.000 barriles, 80.000 barriles y 120.000 barriles. Es decir, que en el mejor de los casos la Chevron no va a producir más de 200.000 barriles. Entonces, no se trata de que sea una cantidad enorme de petróleo, sino que con esta licencia se está vulnerando la ley orgánica de hidrocarburos, que al final es la piedra de tranca, bueno, del capital transnacional en el país. Yo vengo escribiendo desde que he estado, bueno, objeto de toda esta persecución y todo este linchamiento mediático, he estado escribiendo que detrás de toda esta violencia contra mí, contra Chávez y el pueblo de Venezuela, bueno, están los grandes intereses transnacionales del petróleo, ¿no? Y aquí está, esto es un claro ejemplo de ello. Ahora, yo digo qué raro efecto de las sanciones, ¿no? Mientras Cuba ha estado bloqueada por más de 50, 60 años de manera brutal por el gobierno norteamericano, la respuesta de Cuba ha sido más revolución y más socialismo. Por lo menos eso fue lo que hizo Fidel Castro. Nunca había Fidel Castro entregando su industria, entregando su economía.
Igual pasa en Irán, un país requete bloqueado desde 1976, sin embargo no ha entregado como consecuencia de ella su industria petrolera. Entonces aquí este gobierno flojito, con esta especie de bloqueo conveniente, porque es un bloqueo de bodegones, entonces la primera de cambio pretende entregar, bueno, la plena soberanía petrolera a favor de las transnacionales petroleras. Finalmente, ayer creo, salió el ministro Tarek El Aissami, que en cualquier gobierno normal estaría destituido hace tiempo. Es decir, tiene desde el 2020 asumió la última comisión interventora de PDVSA. Desde entonces ha prometido que la producción alcanzaría 2 millones y más bien no solo no ha llegado ahí, sino que ha retrocedido. Hoy día produce 690.000 barriles día, a pesar de que ahí hay el crudo liviano iraní que no se sabe cuánto es. Pero este señor entonces se reunió con bombo y platillo en secreto con un señor llamado La Rosa, que es el gerente de la Chevron, anunciando que se firmarán contratos con la Chevron. ¿Qué contratos y qué risa? Los contratos ya están firmados en la empresa misma. O sea, aquí no hay que volver a reescribir los términos de las empresas mixtas. Esto fue aprobado, como establece la ley, por el gobierno del presidente Chávez y después por la soberana Asamblea Nacional. Entonces, bueno, todo está pasando muy grave. Se ve que hay contradicciones en sectores del gobierno, porque, por ejemplo, Diosdado dice que las empresas transnacionales pueden llevarse petróleo, pero tienen que pagar. Pues ni lo dejaron colgado como una brocha, ¿no? Porque no están pagando nada. Por su lado, Nicolás Maduro, para no rayarse, no dice nada, se queda calladito. Eso, yo me imagino Chávez en una situación como esta. Chávez hubiera armado un lío, un regaño en cadena nacional, como hacía cuando el golpe de timón, ¿no? ¿Cómo es posible, chicos, que se acepte una licencia como esta, que va a poner a reescribir nuestra ley orgánica de hidrocarburos y la Constitución, que es lo más grave de la Constitución? Porque cualquiera puede decir, no, ellos pueden cambiar la ley. Bueno, cámbienla, pero tienen que cambiar la Constitución también, porque la Constitución dice que las actividades primarias del petróleo, es decir, exploración, producción y exportación, son reservadas al Estado venezolano. Y también dice que el Estado venezolano es el propietario del petróleo y por ello tiene que recibir regalías, impuestos. También dice que el petróleo es una materia de interés público, es decir, no puede ser tratada en secreto. Entonces, todo esto que está pasando es muy irregular, entre muñequitos e insultos, están provocando un cambio grave para el futuro de nuestro país, nos están despojando de nuestro petróleo. Está pasando lo mismo que pasó cuando Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, para sostenerse en el poder, recibió a aquel capitán de la Armada del acorazado gringo que vino a bloquear las costas de Venezuela, y a raíz de allí, a cambio de mantenerse en el poder, bueno, entregaron el petróleo de todas las transnacionales, y ya sabemos cuál fue la historia. Por eso es mi preocupación y por eso es que creo que todos debemos contribuir a dar esta discusión. Vamos a darla. ¿Cómo me gustaría a mí ir a un debate en el Mazo Dando para discutir con Diosdado de petróleo? O discutir con Nicolás Maduro de petróleo, con Tarek El Aissami, pero no hay discusión. Antes, por lo menos cuando la Cuarta República, que está la apertura petrolera, bueno, Douglas Bravo, Ali Rodríguez, Metier y otros notables metieron ante el Tribunal Supremo un escrito en contra. La única que salvó, la única que apoyó este escrito, por cierto, fue la doctora Ilegal Hernández Sansó. Pero había una discusión, pues aquí no. Aquí es sencillamente o todo en secreto o te meten preso a la gente. Yo no sé si sabe, yo quiero denunciar que mi hermano Fidel Ramírez está detenido en el DIGESIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar, desde el pasado 13 de septiembre. Obviamente, claramente es una retaliación por mis posiciones políticas. Pues. Bueno, pero yo no me puedo quedar callado. Yo fui ministro de Petróleo de Chávez y yo entiendo que el tema petrolero no es un tema que sea muy popular. La gente la enredan entre argumentos de expertos.
pero no hay que ser muy experto para esto, lo único que hay que ser es patriota, pues. Y entonces está muy claro, el petróleo del Estado venezolano, cualquier empresa que venga a trabajar en Venezuela para producir petróleo tiene que hacerlo en posición minoritaria con PDVSA, porque el Estado se reserva las actividades primarias y cualquier empresa o joint venture o empresa mixta debe pagar regalías e impuestos al país, si no, esto sería un despojo, un robo. ¿Cómo nos explica a los que no somos expertos ni estamos en eso que acaba de salir una declaración de un experto petrolero donde afirma que la Chevron nunca se ha ido de Venezuela y ahora están utilizando Chevron como que si fuera una empresa que está llegando a Venezuela con una licencia? Bueno, yo siempre recomiendo tener mucho cuidado con los expertos, ¿no? No, la Chevron ha estado en el país, del país se fueron la Equinor de Noruega, se fue la Total de Francia, porque dijeron que sencillamente no iban a trabajar con el gobierno, no se podía trabajar con Quevedo, estaba en ese momento, se fue la INPEX de Japón, y se han ido varias empresas, pero la Chevron no se fue, la Chevron la autorizaron a mantenerse en el país haciendo solo tareas de mantenimiento en las empresas mixtas donde trabaja. Es cierto que han estado ahí y van a tener 100 años en el país. Es casi la empresa petrolera más emblemática de lo que ha sido el imperialismo petrolero de los Estados Unidos en nuestro país. Eso no es problema. Ellos pueden trabajar en Venezuela, como de hecho lo hacían con nosotros, con Chávez, siempre que se ajusten a la ley y la Constitución. Lo que yo creo que nadie podría permitir es que la Chevron ahora reactive sus operaciones, es decir, pueda incrementar la producción de petróleo, pero a costa de entregar nuestra soberanía, ¿sí? Sin pagar impuestos, sin pagar regalías, sin pagar dividendos a PDVSA, llevándose el petróleo a la Chevron de los Estados Unidos. No sé, no hay que ser muy experto, es un saqueo, es un robo, pues. Y el Estado, el gobierno, hay una cosa en derecho que establece que la administración pública tiene la obligación de tutelar la propiedad sobre el petróleo. Eso quiere decir que está obligado a defender lo que establece la ley. Es decir, el gobierno no puede, bajo ningún concepto, renunciar a cobrar regalías, renunciar a cobrar impuestos, no puede bajo ningún concepto renunciar a manejar el petróleo y no puede bajo ningún concepto permitir que una empresa venga por su cuenta a operar, producir y llevarse el petróleo sin estar en la empresa misma. Para poner un ejemplo que no es de experto, cuando el gobierno actúa así, es como si un padre que tiene la patria potestad de 2 muchachos o 2 muchachas, padre alcohólico, irresponsable, bueno, entregue a esos muchachos para que otro los explote, pues, ¿no? Entonces estás renunciando a tu patria potestad. No, el gobierno no puede renunciar a esto. Pueden decir lo que sea, pero él debería ser el primer defensor de lo que establece la ley y la Constitución, a menos que las cambien, pues. Cambia la ley, pues, y cambia la Constitución de Chávez y del pueblo. Nuestra Constitución tiene la legitimidad que fue votada mayoritariamente por el pueblo venezolano. Entonces échale pichón, pues. Eso es. Pero no lo pueden hacer, pues. No tienen la fuerza para hacerlo, pues. Al final, todo el tema, yo recuerdo muy bien cuando Carmona están en el golpe de Estado, todos estábamos perseguidos. Yo era presidente de la Internacional de Gas y éramos perseguidos por las odias fascistas. De los primeros elementos del decreto de Carmona Estanga fue abolir la ley de hidrocarburos, pues. Entonces, triste que 20 años después este gobierno lo esté haciendo de hecho. Entonces es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué crees tú cuáles son los intereses políticos del gobierno venezolano? ¿No será que quiere dejar pasar esa licencia para tener más
posibilidades de más apertura de los Estados Unidos con relación a las sanciones, que haya menos sanciones o quiten todas las sanciones y ellos dejan a Chevron. Sí, pero es que tú no puedes obtener objetivos políticos a costa de la soberanía y a costa de los intereses del pueblo. Pues. O sea, esos barriles que se lleve Chevron no van a tener ningún beneficio para los venezolanos, nada. O sea, no hay regalías, no hay impuestos, no hay nada. Se beneficiarán los que trabajan para la Chevron y los que llevan el servicio a la Chevron. Eso por eso te decía que la situación es como Juan Vicente Gómez, ¿no? Juan Vicente Gómez se compró, se congració con el imperialismo norteamericano entregando el petróleo pues, para sostenerse en el poder. Eso es lo único que está haciendo Maduro. Es decir, está entregando todo, está entregando a la hija más preciada, que es el petróleo, o el hijo más preciado, lo está entregando para que se lo lleve un extranjero, bueno, para ver si ese extranjero se contenta con él. Por eso digo que es un efecto extraño, el de estas sanciones, y le pongo comillas porque unas sanciones de bodegones, ¿no? No, eso no se debe permitir. Mira, Maduro y la oposición pueden tener sus planes y sus acuerdos, pero no pueden ir contra la Constitución y las leyes, no pueden ir contra el interés de los venezolanos. Y aquí es donde los sectores populares, los sectores revolucionarios, lo que quede sano en el PSV, tiene que levantar la voz y oponerse a esto. Pues. Realmente deberían oponerse a todos los factores políticos del país, incluyendo la oposición, porque nadie hizo esto, nadie, ni en la Cuarta República, ni Carlos Andrés Pérez, ni nadie hizo lo que esta gente está haciendo, y mucho menos Chávez. Entonces, a cuenta de buscar cercanía o simpatía con los Estados Unidos, estamos, desmontando uno de los pilares de la patria venezolana, como decía Chávez, que es el petróleo, la soberanía petrolera. Sin petróleo y sin soberanía petrolera, nosotros no vamos a tener ningún chance de salir adelante. Pero además, a cuenta de que nosotros le vamos a dar nuestro petróleo a una empresa extranjera. ¿Por qué? Porque Maduro quiere. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez tiene un plan maestro para aliviar las sanciones. No, chicos. Las sanciones de los Estados Unidos es problema de los Estados Unidos, y Venezuela lo que quiere hacer es defenderse de eso, como ha hecho Cuba, como ha hecho Irán, como ha hecho todos esos países sancionados. Pero ir a entregar ir a entregar por esto el petróleo venezolano, no, eso es inadmisible. Eso es algo que no se puede aceptar bajo ninguna excusa ni ninguna estrategia. Bueno, porque si van a terminar de rematar el país, pues no. Si van a terminar de entregarlo todo, pero el petróleo, de todo lo que han entregado, mira, ahí se han vendido empresas del Estado, se han hecho los locos con lo de Guyana y se metió el ExxonMobil. No han defendido nada y han entregado el Bolívar, todo. Pero ahora van a entregar también el petróleo, coño, es demasiado. O sea, eso es como que la puñalada que faltaba al corazón de la patria, como el que Chávez con el sabotaje petrolero, pues una puñalada al corazón de la patria. Eso va a tener terribles consecuencias hacia el futuro para todos los venezolanos. Porque Maduro pasará. Yo creo que es un gobierno que debe renunciar, es mi punto de vista, pues, ¿no? Pero van a quedar esos daños hechos al pueblo venezolano, y nos tocará pues volver a luchar como se hizo cuando se desmontó la apertura petrolera. Pero no se puede permitir que lleguemos a ese punto. No podemos dejar de pasar a algo que está siendo viral, a pesar de que no tenga nada que ver con el petróleo, y es la respuesta que le dio la hija de Chávez, María Gabriela, con relación a los comentarios que tú hiciste en relación a los superbigotes y esas caricaturas. ¿Qué tienes que tú decirle sobre eso? Mira, yo nunca le voy a responder a María Gabriela. Bueno, por el afecto que le tengo al comandante Chávez, ¿no? Pero obviamente su comentario fue desproporcionado y, muy bajo, ¿no? Una cosa, creo que la que quedó muy mal fue ella.
esa facilidad para el insulto y para, no sé, la ofensa, ¿no? No, yo no le voy a decir nada de ello. Yo lo que sí le digo a todos los chavistas, porque yo soy chavista, es que el chavismo no es una franquicia, ¿no? No es una franquicia ni es un muñeco de esos que están sacando. El chavismo es fundamentalmente un movimiento político que tiene principios muy claros. El chavismo es altruismo, el chavismo es socialismo, el chavismo es estar junto al pueblo, el chavismo es la plena soberanía petrolera, el chavismo es el plan de la patria. Entonces, los que defendemos a Chávez y los que nos hacemos llamar chavistas, tenemos que comenzar por defender esos principios. Entonces, claro, este es un comentario muy triste, muy, no sé cómo calificarlo, muy desafortunado, pero al que no voy a responder por el aspecto que le tengo a Chávez, pero sí quiero clarificar que si queremos estar con Chávez, hay que defender las ideas políticas de Chávez. Esta del petróleo, por ejemplo, es uno de sus legados, pero más claros. Entonces, quien se diga que es chavista no puede guardar silencio frente a lo que está pasando en el país y solo molestarse por los muñecos. Los muñecos es la punta de una situación que ha venido sucediendo. Chávez lo van a convertir hasta en una marca de jabón. Si nosotros no reivindicamos a Chávez, van a vaciar su nombre y su contenido de todo lo fundamental que significó el chavismo y por lo cual lo mataron, ¿no? Un liderazgo del socialismo, unas ideas, de nuestro propio socialismo y una práctica política revolucionaria. Uno no veía a Chávez haciéndole moriquetas a nadie y no veía a Chávez, ¿cómo se llama? Entregando las riquezas del país. Chávez era único, pues. Por eso yo soy chavista y creo que el chavismo sigue siendo un sentimiento y una idea política que sigue viva en el corazón de los venezolanos. Bueno, te damos las gracias a Rafael Ramírez y esperamos que continúe aportando con nosotros para entrar pues en debate. Pues. Gracias. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black, your pack, your cream, all the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.